Y saludamos a esta hora a Mauricio Morales Moreno, él es politólogo. Bienvenido, Mauricio, a Clicracia, el poder de la información a un clic, la democracia en información, formación para la democracia. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Roger. ¿Cómo está usted? Bien, señor, muchísimas gracias. Ya se habrá dado cuenta usted mientras nos esperaba un ratico, porque al que madruga, Dios le ayuda, y usted madrugó un poquitico, entró en sala, como decimos nosotros, y estaba escuchando un poco de lo que nosotros venimos conversando sobre el tema que está cruzado. Y voy a aprovechar este primer saludo a usted antes de entrar en materia. Lo voy a aprovechar, escúcheme la expresión, como politólogo. Hemos dicho aquí permanentemente que la polarización es normal en una democracia. La palabra realmente, se lo confieso, yo que soy periodista de vieja data, la palabra polarización es más nueva, es más reciente. Existe desde siempre, pero no en el contexto de lo que está ocurriendo en nuestro país, aclarando que no solamente polarización en Colombia, hay polarización en todo el mundo, pero no desde el punto de vista de la exacerbación de la violencia verbal, y lo empezamos a decir al principio hoy con algunos testimonios, hasta física, incluso en torno de los mismos colegas en el Congreso de la República o aquí en el Consejo de Medellín, para no ir muy lejos. Entonces, la pregunta va por allá, lo aprovecho, Mauricio Morales. Esto no va a tener fin, esto va a empeorar lo de la llamada polarización política en nuestro país. Roger, muchas gracias de antemano por la oportunidad y un saludo también para toda la amable audiencia tuya. Lo que tenemos en Colombia ciertamente es una polarización, hay diferencias que son naturales en la política, no es bueno que en la política haya estabilidad, porque cuando hay estabilidad significa que es que hay uno solo que es el que manda, entonces allí hay una dictadura. Entonces es natural de las democracias que haya polarización. Lo que pasa en nuestro país es que hemos tenido históricamente, Roger, sectores que han combinado formas de lucha. Entonces, no solo es el tema de oponerse a las ideas del otro, sino también echarle zancadilla al otro, ejercer violencias en algunos territorios, y eso es lo que no le conviene al país. Y me gusta mucho lo que usted dice. Es que no puede haber una sola línea, pues digamos de esta manera, una sola forma de pensar, ¿cierto? ¿Cómo fue la palabra que se utilizó? La palabra que no puede haber, ¿qué? Usted, Una estabilidad, porque estabilidad. sí, cuando me explico, cuando hay Estabilidad, sí. estabilidad implica que hay un gobierno monopólico del poder. Sí, Entonces sí, allí esto se traduce en autoritarismos o en las famosas dictaduras que conocemos a lo largo y ancho de todo el mundo. Entonces la sí, estabilidad pareciera ser que es ideal en política, pero no es así. Es bueno que claro. hayan ideas divergentes, que haya disenso y que detrás de ese disenso se lleguen a consensos. Esa es la idea de la política. La política en realidad es una herramienta como una mesa donde todos nos sentamos a dialogar, a discutir y finalmente a llegar a unos acuerdos. Para eso es la política. Pero el problema, como ya te lo venía diciendo, es que cuando se genera ese germen de alta polarización en el país, suele traducirse en cosas que no le convienen a la nación, como las violencias que hemos estado viendo en este momento. Lo que tenemos es ciertamente un disenso, pero también tenemos problemas gravísimos en el Catatumbo, problemas en el Cauca, y eso se traduce en graves afectaciones al orden público y un problema muy grave de desarrollo del que el país no ha podido salir. Llevamos más de 60 años en esos problemas y entonces ahí es donde se preocupa la opinión pública por el tema de polarización. Estabilidad es la palabra que usted utiliza. Si la hay es porque hay un solo pensamiento político e ideológico, hay una dictadura, hay totalitarismo, hay absolutismo, está claro, pero en Así es. todo caso el disenso no tiene que ir
al extremo de la violencia, porque entonces estamos preocupados con la violencia de hace 60 años y nosotros estamos alimentando la violencia desde las curules, desde el Congreso de la República y de las diferentes corporaciones públicas, desde los mismos gobiernos. Veamos el enfrentamiento entre el gobierno departamental de Antioquia y distrital de Medellín con el gobierno nacional, que eso nunca se había visto en la vida, porque hay obviamente disensos y formas de pensar distintos, pero no esos enfrentamientos tan pugnaces, eso genera más violencia. Entonces, ahí es cuando yo digo, una polarización enfermiza, o sea, no estabilidad, pero tampoco a otro extremo, Mauricio Morales, porque estamos, vuelvo y digo, echándole combustible todos los días a esa violencia que venimos sufriendo, que ya no es solamente en armas, ya no es solamente de guerrillas, no es solamente de paramilitares, no es solamente la urbana, que es la que vivimos desde hace mucho tiempo, y lo que es la violencia en nuestras instituciones. Es que, Roger, las instituciones como las corporaciones públicas donde se representan a los ciudadanos, me refiero a los consejos, las asambleas departamentales, el Congreso de la República, que está en Cámara y Senado, tienen unas dignidades y eso es lo que se ha estado olvidando. Entonces se deteriora la política es cuando se le olvida al representante de que esa dignidad implica que tiene que moderar su lenguaje y respetar al otro. Lo que se pone en consideración son las ideas y se atacan las ideas, no al otro. Suave con las personas, duro con las ideas. Esas son cosas que se han olvidado en la política que nunca se deben dejar de lado porque son muy importantes para que funcione el disenso y los consensos en el plano legislativo y en la política. Sí, señor, sí, señor. Estamos viendo unas imágenes de J.P. Hernández, de la senadora María José Pizarro, precisamente denunciando que es que aquel la ha ofendido, la ha estigmatizado, ha habido hostilidad contra ella, la ha agredido físicamente, ha habido violencia de género, una cosa aterradora, dice, en ese nivel, olvidando su dignidad. La palabra me parece maravilloso. Dignidad, maravillosa, dignidad. Bueno. Vamos entonces con el tema que nos convoca, pero ya sé, de malas usted, qué pena si no le gusta madrugar, pero con lo que nos ha dicho se convierte en fuente más nuestra porque nosotros solemos invitar a politólogos aquí permanentemente para que nos ayuden en la reflexión, pero especialmente en la pedagogía, porque lo que nos interesa es ayudar a entender lo que pasa en este país nuestro, en todo sentido, y especialmente en el político que nos cruza en absolutamente todo. Geopolítica tecnológica. Esta va a ser una conferencia que va a dictar precisamente el invitado Mauricio Morales Moreno. China versus Estados Unidos, la batalla por el control mundial. ¿De qué se trata esa conferencia que usted va a liderar? ¿Esto es cuando, Mauricio? Efectivamente, gracias Roger por darnos esta oportunidad de presentar la conferencia de geopolítica tecnológica para toda la comunidad. Es el jueves 10 de abril en el sótano 2 del auditorio del Centro Comercial Sao Paulo en la Avenida del Poblado. Va a ser el jueves 10 a las 10 de la mañana, de 10 a 12 aproximadamente. Un espacio muy agradable que hay allí en los auditorios del Centro Comercial Sao Paulo. Vamos a hablar de geopolítica tecnológica, que es un término que no se está utilizando mucho en la ciencia política a nivel internacional, pero yo lo utilizo es porque da cuenta de una manera muy clara y precisa de lo que está aconteciendo entre China y los Estados Unidos. Algunos lo llaman la madre de las batallas, porque realmente lo que estamos teniendo allí es una encarnizada confrontación por el control global desde las tecnologías disruptivas. Estamos hablando del Internet de las cosas, de la automatización a gran escala, de la inteligencia artificial. Entonces, todos esos temas los vamos a tratar allí en la conferencia que, repito, sería el día jueves 10 de abril a las 10 de la mañana y vamos a compartir los teléfonos para que ustedes tengan acceso a mayores informes. Esto es abierto a toda la comunidad.
a los empresarios, a los estudiantes, a los jóvenes, a la gente que le interese la geopolítica, que quiera saber cómo es que está la actualidad en el mundo, que quiera ver una radiografía de estos temas, bienvenidos a la conferencia y los invitamos a que se inscriban. Mauricio, un saludo muy especial. Mauricio, hay que recordar que después de la Guerra Fría, pues Estados Unidos emergió como la única potencia mundial ejerciendo la influencia dominante, especialmente desde la política y la economía global. Pero recordemos que ese ascenso económico de China desde finales del siglo XX pues ha desafiado este status quo y hay reformas económicas iniciadas en 1978 que obviamente han mirado ese crecimiento, especialmente posicionando a China como la segunda economía mundial y el actor clave en el comercio, especialmente internacional. Hemos visto ese crecimiento económico de China, hemos visto cómo poco a poco ha ido escalando en ese tema de ser la segunda potencia, pero qué tan cerca está China de ser la primera potencia del mundo, recordando hoy inclusive lo que estamos viviendo. Ayer mostramos inclusive, doctor Mauricio, pues que ya inclusive en China se está dando paso a los taxis voladores, que no necesitan ni siquiera piloto, que las personas se pueden montar y pueden poner su destino, vuelan y llegan en un minutico, 2 minuticos a su destino. ¿Qué tan cerca está China de ser la potencia? Porque hoy vemos un crecimiento mucho más grande de este país con una tecnología impresionante que hoy inclusive está descrestando el mundo. ¿Esa economía puede destronar a Estados Unidos, doctor Mauricio? Oscar Mario, con el saludo cordial para ti. Claro, China sorprende, China está sorprendiendo desde la apertura comercial iniciada, como vos bien lo señalabas, desde el 78 con Deng Xiaoping. Este crecimiento ha sido sostenido y muy grande, ha sacado a más de 800 millones de personas de la pobreza y eso no tiene parangón en la historia. Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando? Podemos hacer la analogía con los Estados Unidos. Si tomamos la fotografía en este momento, Estados Unidos está por delante de China en innovación y en muchos desarrollos de la tecnología de punta. ¿Qué es lo que sucede? Que Estados Unidos va trotando. El problema es que China ya viene en la competencia, ya viene en esa carrera, ya va de segundo y no va trotando, sino montado en un Ferrari. Todavía está atrás, pero viene a una velocidad más alta. ¿Qué implica esto? Que China en el corto mediano plazo, más tardar, va a superar no solo a Estados Unidos, sino que lo va a superar, lo va a dejar muy atrás. Eso es lo que debemos tener en cuenta. Por eso China sorprende tanto en ciertas áreas tecnológicas que se suponía que China no iba a estar a la par de Estados Unidos hasta dentro de unas décadas. Y resulta que en este momento ya está, por ejemplo, desarrollando modelos de inteligencia artificial, algo que se creía impensable. Sorprendieron con las placas solares, luego con los vehículos eléctricos. Vos mencionabas el tema de los taxis voladores, pero hoy en día ya están desarrollando modelos de inteligencia artificial iguales o mejores que los occidentales, como ChatGPT y demás. Entonces, ¿qué es lo que tenemos con China? Que es la capacidad de desarrollar las ciencias STEM, las ciencias tecnológicas, la tecnología, las matemáticas, las ciencias de ingeniería, mientras Estados Unidos está graduando 180,000 ingenieros al año. En estos últimos 25 años se han presentado años donde China ha graduado 3 millones. Entonces, digamos que competir contra eso a Estados Unidos le va a dar mucha dificultad. Entonces, hay una complementariedad, no todo es competencia. Estados Unidos innova, desarrolla y China emula, o sea, copia y termina reduciendo costos. Y eso es muy bueno para la economía global. Entonces son economías complementarias que tienen un alto nivel de acoplamiento. Se ha intentado hacer desacoplamientos con estas políticas de Trump, donde hay guerra de aranceles,
pero en general lo que hemos tenido en los últimos 25 años, en el último cuarto de siglo, que son los primeros 25 años del siglo XXI, es que las dos economías son complementarias y lo que han hecho es beneficiar a la humanidad con bienes y servicios de gran calidad a bajo precio. Entonces eso también lo tenemos que tener muy claro. Son dos economías que tienen un alto grado de interdependencia, son complementarias, benefician a toda la humanidad, pero también no se pueden quedar atrás porque quien vaya adelante va a tener la capacidad de acceder al control global. Y esto ya es un tema geopolítico que lo vamos a ver en la conferencia. Mauricio, buen día, cordial saludo. Ahorita Oscar Mario hablaba del término de la Guerra Fría y cuando se acabó la Guerra Fría, digamos que hubo dos cambios fundamentales en la historia de la geopolítica mundial. Primero, que se acabó la bipolaridad Oriente-Occidente y se transformó por una bipolaridad Norte-Sur, es decir, ricos y pobres, es digamos lo que hoy se plantea. Y segundo, que dejaron de ser hegemónicas las posiciones políticas y que a esas posiciones políticas estaban supeditadas los sistemas económicos. Ahora es todo lo contrario, los sistemas económicos están supeditando las posiciones políticas. Por eso el tema del comercio es mucho más complejo. Y sin embargo, un analista que a mí me gusta mucho, aunque es muy americano y tiende mucho a ser muy pro estadounidense, que es David Halberstam, en su libro el Nuevo Siglo, dice que va a haber una nueva Guerra Fría y que de nuevo la va a volver a ganar Estados Unidos por un tema, el tema militar. Y sobre todo en el tema militar, un asunto específico, el tema del transporte de tropas en los mares, que China está todavía muy atrasado en ese sentido. ¿Usted cree que de verdad con todos estos avances tecnológicos esa teoría de Halberstam puede ser cierta? Eso es, estimado Javier, con el saludo cordial para ti, lo que está por verse. Es muy interesante porque realmente el desarrollo de China es muy grande y está sorprendiendo, pero tiene falencias diplomáticas graves China para poder controlar los mares de alrededor. Me refiero al mar de China Meridional y el mar Amarillo, donde tiene diferendos limítrofes con países como Corea del Sur, con Japón, con Indonesia, con las Filipinas, con Vietnam. Entonces Estados Unidos ha tratado de crear una entente alrededor de China para ir cerrándole los espacios. Entonces, donde incluiría a la India en el sur del Asia, incluiría a las potencias del sudeste asiático. Obviamente China tiene el proyecto para 2045 de recuperar a Taiwán. Entonces eso sería, estaría por verse cuál sería la respuesta de China en materia militar para poder, digamos, quitarse de esa OTAN asiática que quiere crear los Estados Unidos, que todavía no está consolidada, pero ya se han dado pasos importantes. En la visita de Nancy Pelosi a Taiwán fue uno de los primeros pasos, donde se irritó bastante el régimen chino frente a esto. Ahora, tecnológicamente es posible que se ponga al día muy fácilmente China, y es por lo siguiente, y es como ya les venía diciendo, el desarrollo tecnológico no sería un problema para China por el gran talento humano que tiene. De hecho, en el proyecto de la ruta de la seda ya se ha planteado que como una nueva ruta comercial, debido a que se está derritiendo el casquete polar del océano glacial ártico, ya se hace viable el paso del noroeste para los mercados chinos y ya están llegando barcos chinos a los puertos de Rotterdam y Amberes en Europa, cruzando el océano glacial ártico. Son barcos militares, pero han estado haciendo la ruta de manera tal que se prevé que en el mediano plazo o en el corto plazo muchos barcos chinos ya puedan empezar a hacer esa ruta comercial, ampliando el gran proyecto del siglo XXI que debo resaltar es el que tiene China, que es el de la ruta de la seda, que no solo es a través del Asia Central por tierra, sino también por los mares, también por los puertos del sur del Asia. Por eso las grandes inversiones en los puertos del Hambantota en Sri Lanka y el puerto de Djibouti en el África para atravesar hacia el Mar Rojo y al Canal del Suez para llegar a Europa, sino también
con un nuevo tipo de infraestructuras que son las infraestructuras digitales. También eso va a la par del desarrollo de China. Entonces, que Estados Unidos impida o evite que China militarmente sea la primera potencia está por verse, porque China ya de todas maneras ha demostrado que tiene incluso capacidad espacial y viene creciendo en ese campo también muy velozmente. Entonces, va a ser una batalla para alquilar balcón en ese sentido. Ojalá pues hacemos los votos para que esto no se traduzca en ningún momento en hostilidad, pero hacia allí apuntan los acontecimientos. Yo, o para mí más bien, la expresión geopolítica tecnológica, no obstante la lógica, es nueva, es muy nueva. Siempre hablábamos de la geopolítica y estaba más relacionado con el tema económico, interés económico, que aquí también, por supuesto. También. Señor. Y militar también. Tradicionalmente la geopolítica había sido relacionada con los aspectos militares de control territorial. Ya hoy en día con la tecnología van cambiando un poco las cosas y quien maneje la tecnología empieza a tener gran importancia en lo geopolítico. También quería mencionar algo que decía Javier y que era el tema del el mundo bipolar. El mundo bipolar lo tuvimos en la Guerra Fría, en la posguerra, entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que eran dos potencias confrontadas. Aquí tenemos más de lo mismo, pero a diferentes escalas y en muchos más ámbitos. Como te decía, ámbito comercial, político y militar en la Guerra Fría. Hoy en día no solo es comercial, político y militar, sino tecnológico y en todas las áreas de la tecnología. O sea que esa Guerra Fría que estamos viendo en este momento, nueva Guerra Fría del siglo XXI entre China y Estados Unidos, es sustancialmente mucho más compleja. Y eso lo veremos también en la conferencia. Qué bien, la conferencia va a estar muy buena por lo que veo. Pero entonces yo estaba tocando el tema de geopolítica tecnológica novedosa, más conocida la geopolítica en lo militar y en lo económico. Pero entonces quiero aprovecharlo a usted para que nos toque el tema de Donald Trump y sus decretos y sus aranceles. Ello es que está frente a esta amenaza de China, aunque él está atacando con el tema de los aranceles a todos los países, incluso a Europa. Este tema de los aranceles es importante en esa pugnacidad entre China y Estados Unidos. Es relevante lo que está pasando. Realmente Donald Trump es un homo economicus, es decir, es un hombre que piensa en sentido comercial, es un hombre con mentalidad comercial. Entonces, él interpreta y su parcialidad, su gente de la derecha empobrecida norteamericana, que es la que ha votado masivamente por él, el norteamericano promedio, hombre blanco del medio oeste norteamericano, no el de las grandes ciudades, esos son los de izquierda, esos son los demócratas. Entonces, Donald Trump y esa parcialidad interpretan que el tema ha sido la deslocalización de las industrias, entonces se han ido para México y para el sudeste asiático, entonces han tenido caída en los empleos. Entonces, la solución sería los aranceles. Eso es lo que interpretan ellos. Interpretan a China como un competidor, pero Estados Unidos tiene una complejidad muy grande en el interior del país y eso lo vamos a ver también en el espacio de la conferencia de geopolítica tecnológica, porque Estados Unidos también tiene un ataque a su cultura internamente por parte de fuerzas que algunos las llaman los globalistas, y esto ocurre porque hay una parte de la sociedad norteamericana que se ha venido enriqueciendo justamente con estos desarrollos tecnológicos y eso tiende a ser más de las izquierdas. Entonces, Estados Unidos tiene dos enemigos, un enemigo interno globalista y un competidor externo que es China. Entonces, la forma de reaccionar de Trump ha sido los aranceles, pero estos aranceles no le han generado muchos réditos a Estados Unidos porque antes se les ha ido el tiro por la culata. Yo te doy un ejemplo rápido. En la antigüedad, Egipto
prohibía el Egipto de los últimos, la última dinastía, que fue la de los Ptolomeos, donde Cleopatra hacía parte de esa dinastía. Prohibieron el papiro en otros países y que se le exportara a otros países para ellos tener el control tecnológico de ese soporte donde se gestionaba la información y el conocimiento y los negocios. Y resulta que con el paso del tiempo, Grecia con la ciudad de Pérgamo desarrollaron el pergamino, que era un soporte tecnológico mucho mejor que el papiro porque no se dañaba fácilmente, entonces conservaba la información mucho mejor. Algo parecido está pasando entre Estados Unidos y China, que mientras Estados Unidos genera las restricciones, China se inventa la manera de saltarse las restricciones o superar esas falencias y hacer desarrollos tecnológicos a una fracción del costo de lo que lo hace en Estados Unidos. Mientras ChatGPT necesitó una inversión de más de $100 millones, DeepSeek, el modelo de inteligencia artificial, según ellos en su paper oficial, necesitaron menos de $6 millones, algo absolutamente asombroso. Entonces, China lo que está haciendo aquí es hacerle correcciones al mercado con las restricciones de Estados Unidos. Así que los aranceles realmente no le están generando mucho provecho a la geopolítica norteamericana. Mauricio, ¿en qué tiempo usted calcula si lo va a lograr, o si usted cree que no lo va a lograr, que China sea el dominante en el ámbito económico de la cuenca del Pacífico y qué tan atrasados nosotros estamos en ese proyecto, Mauricio? Yo considero, estimado Javier, que si en este momento hacemos un círculo alrededor de Singapur, a unos 4.000 o 5.000 kilómetros alrededor de Singapur, ahí ya tenemos el centro del mundo porque tenemos las mayores fábricas del mundo, la mayor cantidad de población del mundo, el mayor PIB per cápita del mundo, el mayor tamaño de la economía. El centro del mundo donde se toman las decisiones financieras ya está allí, por todo lo que hemos visto con el tema de Ruta de la Seda, que se le ha invertido dinero a más de 85 países. Entonces, de alguna manera ya el sudeste asiático es el centro del mundo. Ahora China, ¿cuándo superará a Estados Unidos? Hay algunos analistas que pueden calcular, hacen unos cálculos que yo no soy muy amigo de hacer futurología, pero hay algunos que se atreven a decir que en algún momento entre 2035 y el 2045 ya Estados Unidos no va a tener mucho que hacer frente a esta competencia porque China va a estar muy por encima. Incluso se dice que ya para 2050 no solo va a ser China, sino el segundo que va a ser la India y tercero va a ser Estados Unidos. Entonces son potencias asiáticas que van a un ritmo mucho más rápido y mucho más veloz. No soy muy amigo de hacer futurología, pero es posible que Estados Unidos se resguarde en algunas áreas estratégicas. Por ejemplo, en la minería espacial podría ser, también en el control militar espacial. En esas áreas podría Estados Unidos todavía tener cierta hegemonía, pero no va a ser suficiente porque en el resto va a ser China. China muy probablemente va a estar por encima. Y permítame retomar el tema del tiro por la culata para Donald Trump y sus aranceles. Está, ¿qué? No, está, obviamente, como usted dice, saliendo el tiro por la culata, pero además hacia el interior de Estados Unidos por todo lo que está generando por incremento de los precios, la inflación al interior, está igualmente saliéndole el tiro la culata, por la culata no hacia afuera, sino especialmente hacia adentro. Es correcto. Algunos analistas también mencionan que, por ejemplo, el tema del empleo tampoco es tal. ¿Qué es lo que yo veo? Que dependiendo de la óptica que se ve el empleo y las tasas de desempleo. Para los seguidores de Trump hay un desempleo terrible, pero para la economía en general de Estados Unidos hay mucho empleo. ¿Cómo se interpreta esto? Que mucha gente no está buscando empleo porque ya se quedaron definitivamente sin los puestos laborales y, por ejemplo, en estados como Connecticut, como Wisconsin, hay más puestos de empleo que gente, pero esto es porque mucha parte de la población no ha podido estar a la altura de los nuevos puestos de empleo que son en áreas tecnológicas.
Entonces eso también hay que tenerlo muy claro. La deslocalización sí que molestó gran parte de la población de Estados Unidos, especialmente a la clase media. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque la clase media realmente ha sido muy golpeada a lo largo y ancho de todo el norte global. Es decir, lo que conocíamos como los países desarrollados. No solo ha sido un problema en Estados Unidos, sino también en Europa, porque ya empiezan a aparecer industrias deslocalizadas en América Latina y sobre todo en el sudeste asiático, que es donde está la gran producción mundial. Entonces, mientras ocurre un daño a la economía tradicional que teníamos, el sueño americano de la clase media norteamericana, se enriquecen los taiwaneses, se enriquecen los singapurenses, se enriquecen los vietnamitas, los tailandeses, se enriquecen los chinos. Entonces eso es lo que está ocurriendo en el mundo. Se está yendo la plata para el este. Y no tenemos la oportunidad los colombianos de enriquecerlos también. ¿Cómo estamos en ese sentido? Tenemos un grave problema, el conflicto interno del que no hemos salido, y fuera de eso no tenemos un proyecto nacional para el siglo XXI. China sí que lo tiene, y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Aquellos países que tienen un proyecto nacional son los que van a salir adelante. Por un lado hay una civilización que tiene un proyecto multinacional, que es la civilización musulmana, que ellos tienen un proyecto para el siglo XXI de tener presencia en todos los países del mundo. Y a fe que lo están logrando en Europa, prácticamente Europa ya tiene autoridades musulmanas, incluso en muchos sitios se aplica la Sharia. Entonces en ese proyecto van muy bien ellos, y los chinos tienen el gran proyecto del siglo XXI, como se los mencionaba, que es el tema de la ruta de la seda, y que eso va a ser determinante. Ni siquiera Estados Unidos tiene un proyecto tan consolidado. Esto no quiere decir que la economía china sea planificada centralmente desde el Partido Comunista, que eso es también lo que muchos analistas dicen. No, esto es capitalismo puro y duro lo que enriqueció a China en los últimos 40 años, y eso no lo debemos perder de vista, porque el capitalismo no es dirigido desde una oficina, es simplemente dejar hacer, dejar pasar. Es el Estado no estorbarle a los privados y dejar que ellos se enriquezcan. Esas son palabras de Deng Xiaoping. Dejemos que algunos se enriquezcan para que jalonen la economía de otros. Claro. Último comentario cortico. ¿Qué es proyecto nacional? Bien sencillo. El proyecto nacional implica todas las aspiraciones que tiene un Estado-nación para salir adelante, consolidar su economía, consolidar su política y su posición geoestratégica en el mundo. Muy bien. Muy agradecido con usted, Mauricio Morales Moreno, politólogo, conferencista, geopolítica tecnológica para este jueves, el próximo 10 de abril. Seguiremos hablando sobre el tema para que más personas participen de esta conferencia, así como lo han tenido la oportunidad de hacerlo de manera muy clara, muy pedagógica y sobre todo muy profunda con usted aquí en Clickracia. Muchísimas gracias, Mauricio. Es un honor hablar contigo y con todo tu equipo de trabajo, y para sus amables audiencia, muchísimas gracias y los esperamos en la conferencia. Que estén muy bien, que tengan un lindo día, y me encanta madrugar. Gracias. Bueno, eso quiere decir que lo seguiremos molestando para que hablemos de temas políticos que nos encantan acá, pero de manera pedagógica, para que la gente entienda y participe con conciencia. Muchísimas gracias, Mauricio Morales. Y es otro... Un gusto, un gran abrazo. Muy amable. Otro personaje que nos inspira.